Y en primera división, 30 y 33 centímetros. ¿Ah? Esos fueron los promedios que dio la preselección, es decir, las 30 jugadoras. ¿Ah? Las 30 jugadoras daban esos promedios por categoría. Cuando se agarró solamente a las seleccionadas, que eran 14, mejoró un poco los valores, correlacionando un poco entre seleccionadas y rendimiento motor. Es decir, probablemente también quedaron, no solamente del punto de vista técnico-táctico, sino también desde el punto de vista físico, mejoró el nivel promedio, ¿eh? Quedando en estos valores: 27 de 31, 29 de 32, 31 de 34. ¿Eh? Que se respeta la tendencia de a mayor categoría y mayor especialización y mayor años de entrenamiento, mayor rendimiento. ¿Para qué sirve esto? Para tener referencias. Acá tiene un ejemplo real donde el valor violeta, el valor violeta son las referencias estadísticas de la selección de Capital 2014 Primera División, donde las comparé con un año de mi equipo, donde el color azul es inicio de pretemporada, el color rojo, bordó, es final de pretemporada, y el verde es final de año, final de temporada, donde vemos en cada tipo de salto, donde el que más me interesa mostrarles acá es el Abalacop y el salto máximo, donde vemos y nos permite conocer cómo fue el rendimiento a lo largo del año en la capacidad de salto, que también está asociado a la pérdida de rendimiento en la capacidad de salto, está asociado a síndrome de sobreentrenamiento, fatiga neuromuscular acumulada, pérdida en la capacidad de aplicar fuerza ante cargas ligeras. Vemos ahí cómo el equipo, el promedio del equipo, alcanzó los niveles de referencia. El promedio del equipo alcanzó y los pasó. Es decir, en este caso el Abalacop, que es el salto en el lugar con balanceo de brazos, vemos cómo al finalizar el año, el promedio del equipo fue de 34 y las referencias de la selección eran de 31. Y en el salto máximo prácticamente quedó igual. Llegamos partiendo de niveles de 26. Perdón, partiendo de niveles de 29 acá, pasando a finalizar la pretemporada de 34. Entonces, ¿para qué me sirve todas estas cosas? Para tener referencia, para saber cuáles son los niveles óptimos, para no entrenar de más, para alcanzar los requerimientos físicos que me demanda el deporte y mantenerlos, para no generar sobreentrenamiento, para no aumentar la probabilidad de lesión por sobreentrenamiento. Para todo eso me sirve. Acá vemos otro caso práctico donde evaluamos pretemporada y postemporada cada jugadora. Acá cada una es una jugadora. Cada 3 es una jugadora. Cada 3 es una jugadora. Y acá tiene las referencias de 2014. ¿Está? Donde nos permite saber cada jugadora si va alcanzando los niveles que me reclama el deporte o las referencias que tenemos. Para eso me sirve, para establecer comparaciones, para establecer pisos y techos. Para eso me sirve, Y me sirve también para ir generando recursos de difusión, porque esta información también va a los profesorados, esta información permite interpretar mejor a los futuros docentes, permite conocer el deporte de otra esfera, desde la parte más de preparación física en este caso, pero también darle un sustento al deporte, no tener que constantemente dar ejemplos de otros deportes. Para eso sirve.
Y esos son los desafíos que tenemos que darle a este punto de vista, ¿no? A la saltabilidad. ¿Tá? Buscar más muestras, generar conciencia de la importancia, comparar con valores antropométricos sería también interesante, para ver el nivel de alcance de la jugadora. No es lo mismo que salte una chica de una envergadura de 2 metros que una chica de unos 60. Por más que tenga la misma capacidad de salto, el alcance es distinto. ¿No? Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de saltabilidad? Y pasamos al último tema, que es la evaluación de la resistencia. Espero que se haya comprendido. Para tener parámetros de referencia en esa condición que es importante en el deporte, como la capacidad de salto. Bien, resistencia. La resistencia también es multifactorial, depende de muchas cosas, no es solamente correr mucho tiempo. Ya lo vimos en nuestra definición. Y lo que se buscó evaluar es uno de los parámetros más evaluados en el mundo del deporte, que es el consumo máximo de oxígeno. Se evaluó a través de un test de campo. Se lo tomó a la selección de capital, primera, cadetas y infantiles. Se la dividió por puesto de su selección. Y se estimó a partir del test Kursnavet o carrera de metro, carrera ida y vuelta de 20 metros. Si no conocen el protocolo, es un test de resistencia continuo, progresivo hasta el agotamiento, con cambio de dirección, que lo que busca es, a partir del resultado final, estimar la potencia aeróbica, estimar el consumo máximo de oxígeno, es decir, la cantidad de mililitros por kilogramo de peso por minuto de oxígeno que metaboliza el organismo para generar energía. Que es uno de los valores de condición física aeróbica que se registran en la mayoría de los casos de la bibliografía. Ahí tenemos una referencia de hockey femenino, y les quiero decir que el sexto bol dio por debajo de 12. Es decir, si nos comparamos con el hockey femenino de elite, aquel que también es un deporte amateur en Argentina, los niveles de condición aeróbica están por debajo de las referencias de otros deportes. Esto también hace referencia a que el tipo de entrenamiento no estaba siendo el más adecuado, tal vez, hasta ese momento. Y también que es un deporte amateur. Más amateur que los amateurs de otros deportes. Vemos acá que cada cuadradito es categoría puesto y metros alcanzados en el Kursnavet. Acá tenemos las primeras 3 son infantiles, las segundas 3 son cadetas y las últimas 3 son primera. Y tenemos divididas por puesto, ataque, defensa, volante, ataque, defensa, volante, ataque, defensa, volante. Las jugadoras que mayor metros recorridos de manera continua con cambio de dirección en el test Kursnavet fueron las jugadoras de primera. Las que tienen mayores niveles de potencia aeróbica fueron las jugadoras de primera. Ahora bien, cuando evaluamos un test mucho más específico, les presento el test TIBEDEC, test intermitente variable específico para deporte de conjunto. Es un test que mide la capacidad de repetir esfuerzos de alta intensidad de manera intermitente, con micropausas variables, y que incluye gestos explosivos, como el saltar rodillas al pecho, para que entiendan la dinámica del test. Hay saltos, hay carreras de ida y vuelta a diferentes intensidades, hay micropausas entre los esfuerzos variables, y progresivamente va aumentando la intensidad de la carrera, hasta el agotamiento. Mide la capacidad de repetir esfuerzos de alta intensidad de manera intermitente, periodo de trabajo, esfuerzo, pausa, donde las pausas son incompletas.
Es decir, mide lo que sucede en estos deportes. Cuando evaluamos eso, vemos que las jugadoras cadetas en este test, en una de las variables que mide, que son los metros recorridos de manera intermitente, es decir, voy y vengo, pausa, voy, vengo, pausa, y cada vez los corro más rápido, a medida que va pasando el protocolo, por señales sonoras, es parecido al yo-yo test, si lo conocen. Vemos que acá las jugadoras, estamos hablando de las mismas jugadoras siempre, en este caso fue otro test, las jugadoras que más metros recorrieron, en este caso de manera intermitente, fueron las jugadoras cadetas. Y que las jugadoras primeras no tuvieron tanto un desempeño, a pesar de tener más consumo de oxígeno, a pesar de tener mejor condición aeróbica de base. ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento en este deporte, como en otros deportes de características similares, no depende tanto del consumo de oxígeno, sino de otras variables, que tienen que ver con la capacidad de recuperarse de los esfuerzos de alta intensidad y poder tolerarlos en el tiempo con pausas incompletas. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? También para crear referencias. Acá vemos lo que se comparó pretemporada y final de año, pretemporada, postemporada, post-pretemporada y final de año, con las referencias de Capital Federal 2014 en los metros recorridos de manera intermitente. Y vemos cómo en el ejemplo, vemos acá el ejemplo de las 3 categorías, acá se tomó categoría infantil. Esto es, pretemporada, no pude tomar el test al finalizar la pretemporada, lo tuve que tomar a fin de año. Comparado con las referencias, nos acercamos bastante en el promedio del equipo. Cuando nos vamos a cadetas, vemos cómo a final de la pretemporada aumentamos mucho nuestro nivel de base intermitente, y a fin de año logramos prácticamente igualar, ligeramente superar de manera poco significativa las referencias, y la categoría primera fue la que se vio la mayor mejora, donde partimos de un nivel de base, pasamos a un nivel de base un poco más elevado, y a fin de año finalmente pasamos las referencias de manera significativa. ¿Qué quiere decir? Que mi equipo, desde el punto de vista de resistencia intermitente, rendía mejor que la selección de Capital Federal, que era supuestamente la mejor referencia que teníamos en esa condición. ¿Está? Entonces yo había alcanzado los niveles necesarios para mantener y preocuparme por otras cosas, porque desde lo físico tenía las condiciones necesarias para tolerar la competencia. Por lo menos la competencia de más alto nivel, que era la competencia de selección. Ahí vemos algunos ejemplos de prescripción de entrenamiento, no los quiero variar mucho, pero a partir de los test se puede prescribir entrenamiento. Y lo que le quería marcar acá es cuando se comparó consumo de oxígeno, es decir, el Kurnavet, los metros recorridos, que te dan el consumo de oxígeno con fórmula, 50, 45, 40, 35 mililitros, en función de los metros recorridos en el intermitente, es decir, cuando se compara una variable con la otra, vemos que sabíamos que las jugadoras primeras tenían más consumo de oxígeno con respecto a otras jugadoras, pero las jugadoras cadetas que tenían menor consumo de oxígeno lograban recorrer más metros de manera intermitente, es decir, tenían mejor rendimiento específico, y las que mejor lo hacían eran las jugadoras volantes de las cadetas. B es de volante, D de defensa y A de ataque. ¿Tá? Entonces esto nos daba parámetros por puesto también, para encontrar, para encontrar la especificidad de cada puesto. En el libro van a encontrar los requerimientos físicos de cada categoría desarrollados, cuáles son las lesiones más frecuentes, la capacidad de salto, la potencia aeróbica, el fitness intermitente. Y este es uno de los estudios para responder la última pregunta, que era conocer los espacios y tiempos del deporte, desarrollada por Daniela Tenz en el 2008, es uno de los pocos estudios que encontré, donde ella analizó 4 partidos y vio el tiempo real y el tiempo total. Es decir, cuánto se estaba en juego y cuánto se estaba muerto el juego. ¿Está? Y
encontramos en estos 4 partidos que evaluó semifinal y final del torneo argentino, que la densidad de los trabajos del sextobol es 1:1. ¿Qué quiere decir? Que por cada segundo de trabajo hay un segundo de pausa. Es decir, que la densidad de los trabajos específicos las podemos pensar en densidades 1:1. Ahora bien, ¿cuánto dura la mayoría de las acciones en el deporte? Este estudio no lo vio. Yo lo que estuve haciendo son videoanálisis de algunos partidos con determinados criterios y fui detectando que la mayoría de las jugadas en sextobol duraban entre 20 y 30 segundos. La mayoría de las acciones de jugadas de sextobol duraban entre 20 y 30 segundos. Sabiendo que la densidad es 1:1 y que la mayoría de los esfuerzos duran entre 30 y 20 segundos, ahí tenemos un tiempo específico para hacer los trabajos específicos o progresiones. ¿Mm? Esos son los desafíos que hay que seguir buscando, ¿no? ¿Cuántos metros recorridos? ¿De qué manera? ¿Cuántas duran las fases de ataque, de defensa? ¿Cuánto duran cada esfuerzo? Para ir desarrollando un objetivo específico de entrenamiento. ¿Está? Bien. Entonces, como una definición de sextobol como deporte intermitente, ahí les dejo una forma de interpretar el deporte desde la preparación física. Es decir, esta es una definición de la preparación física para el sextobol. Es un deporte colectivo, es un deporte de invasión, intermitente. Ejecuciones en posesión de la pelota, que no tienen que durar más de 3 segundos por cuestiones reglamentarias. ¿Tá? Con descansos pasivos o activos, ¿por qué? Porque hay jugadoras que en situación de área defensiva están descansando, otras están ofendidas, otras están en ofensiva. Es decir, que la pausa se puede dar de manera activa o pasiva. ¿Está? El espacio de juego donde suceden las acciones finales de cada jugador es mucho más reducido que las dimensiones totales del juego, de la cancha, porque en realidad el sextobol termina siendo un 4 versus 4. Eso es el concepto. Entonces, a partir de toda esta interpretación que yo fui haciendo del deporte, logré una definición y así fue como lo empiezo a entrenar. ¿Está? La importancia de las habilidades manipulativas, de proyección y recepción manual, se juega con la mano, pero también la importancia de la mecánica de pies. ¿No? Esa es la idea. ¿Está? Eso es recuerdos. Ese 2017 fue el año más exitoso desde el punto de vista, ganamos las 3 categorías, las 3 ligas nacionales, infantiles, cadetas y primera, ganó el torneo nacional de clubes en sus 3 categorías. Y como reflexión final, la clave de la preparación física es a partir de cómo la entiendo. Que las demandas del deporte, de los deportes de situación, pueden ser el libreto de la educación física, de la preparación física, y que el arte de esta preparación física es hacer clases, entrenamientos, progresivamente que reproduzcan las demandas de las acciones, decisiones, claves de diferentes lógicas deportivas, que perdure su calidad en el tiempo y que sean transferibles a los contextos similares del deporte. Que lo que hago fuera de la cancha pueda ser aplicable a lo que tengo que hacer dentro de la cancha. Siempre tener en cuenta la categoría, elegir un test adecuado a cada categoría y tener siempre referencias para comparar. Y traten de vivenciar el deporte. Traten de vivenciar el deporte. Ahí el que está con signo de interrogación soy yo, jugando un torneo masculino de sextobol. Y la profesora esa es Daniela Tencia, que es la que le mostré el video, le mostré el estudio que hizo. ¿Ah? A lo que voy es que siempre que se queden un deporte traten de practicarlo, traten de vivenciarlo, ¿no? Desde adentro, ¿no? Para ver qué experimentan, qué siente el jugador que están entrenando. ¿No? Y que la resistencia, como cualquier cualidad física, va evolucionando. No podemos entrenar de la misma manera que la entrenamos el siglo pasado. ¿Tá? El deporte cambió, pero el conocimiento también va cambiando. La importancia de la actualización, de la duda constante.
Ahí les dejo mis contactos, para que estemos